Apolo fue un importante dios griego asociado con el arco, la música y la adivinación. También era el dios protector de los artesanos y los pastores. Apolo era el paradigma de la juventud y la belleza, fuente de vida y curación, mecenas de las artes y tan brillante y poderoso como el mismo sol. Apolo fue posiblemente el más amado de todos los dioses, incluso por encima del mismísimo Zeus. Hermoso dios de aspecto juvenil y atractivo, aunque también es conocido por su gran arrogancia y su tendencia a ser impetuoso y vengativo. En general, se le describe como un dios orgulloso y confiado, pero al mismo tiempo también es compasivo y protector. Se le adoraba en todo el mundo greco-romano, mayormente en Delfos y Delos, lugares que albergaban los santuarios religiosos más famosos de Grecia. Su nacimiento. El enamoradizo Zeus yació con numerosas ninfas descendientes de los titanes o de los dioses, y después de la creación del hombre, también con mujeres mortales, no menos de 4 grandes dioses olímpicos fueron engendrados por él fuera del matrimonio. Primeramente engendró a Hermes con Maia, hija de Atlante, la cual dio a luz en una caverna del monte Cillene, en Arcadia. Luego engendró a Apolo y Artemisa con Leto, hija de los titanes Ceo y Febe, transformándose a sí mismo y a ella en codornices mientras se acoplaron, pero la celosa Hera envió la serpiente Pitón para que persiguiera a Leto por todo el mundo, y decretó que no pudiera dar a luz en ningún lugar en que brillara el sol. Llevada en alas del viento sur, Leto llegó por fin a la isla Ortigia, cerca de Delos, donde dio a luz a Artemisa, la cual tan pronto como nació ayudó a su madre a cruzar el estrecho, y allí, entre un olivo y una palmera que se alzaban en el lado septentrional de un monte llamado Cinto, dio a luz a Apolo en el 9º día de parto. Delos, hasta entonces una isla flotante y errante, echó raíces y no pudo seguir moviéndose a la deriva por el mar, y en virtud de un decreto ateniense del siglo V a.C., a nadie se permitía nacer ni morir en la isla. Los enfermos y las mujeres en cinta eran enviadas a una pequeña isla vecina llamada Renea. Apolo desempeñó el papel de hijo obediente de Zeus, líder indiscutible de los dioses olímpicos, y nunca intentó usurpar su posición, a diferencia de Zeus, que había derrocado a su propio padre Crono. Sin embargo, los dos tuvieron una seria disputa cuando Zeus mató a Asclepio, hijo de Apolo y dios de la medicina, después de que éste usara sus maravillosas habilidades medicinales para devolver la vida a un mortal. En venganza, Apolo mató a los cíclopes, los gigantes de un solo ojo que fabricaban los rayos de Zeus. Como castigo impuesto por Zeus, el joven dios se vio obligado a pasar un año al humilde servicio del rey Admeto de Feras, permaneciendo al cuidado de los grandes rebaños del rey en las montañas de Tesalia. Como patrón de Delfos, se referían a él como Apolo Pitio, y era un dios oracular, la gran deidad profética del oráculo de Delfos. La medicina y la curación le estaban consagradas, ya fuera directamente o por mediación de su hijo Asclepio. También era visto como un dios que podía traer la enfermedad y la plaga mortal, además de tener el poder de curarla. Entre sus cargos custodios, Apolo tenía dominio sobre los colonos, y era el patrón defensor de pastores, rebaños y manadas. Como jefe de las musas, era llamado Apolo Musageta, dirigía su coro, y actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Hermes creó la lira para él, y el instrumento se convirtió en un atributo común de Apolo. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes. Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha, así como la cítara, una versión avanzada de la lira. Se dice que al probar por primera vez la ambrosía, el alimento de los dioses, se transformó en un instante de bebé a hombre. Apolo se le dio entonces su arco, fabricado por el maestro herrero artesano del monte Olimpo, el dios poco agraciado y de eterna cojera llamado Hefesto. Asimismo, la cítara era su instrumento inseparable, regalo forzado del dios Hermes. Tal y como se narra en el himno homérico dedicado a este dios mensajero y de los negocios, de las travesías, y también de los ladrones, entre otros muchos atributos. Su madre, Maia, había quedado embarazada de una aventura amorosa con Zeus. Maia recostó a dormir al infante Hermes, y éste se escapó mientras ella dormía. Entonces corrió a Tesalia, donde Apolo estaba pastoreando su ganado, y en un descuido de Apolo, el infante Hermes robó varias de sus vacas y las llevó a una cueva en los bosques cercanos a Pilos, borrando las huellas que dejaba tras de sí. En la cueva encontró una tortuga, la mató y vació el caparazón sacando las entrañas, usando los intestinos de una de las vacas y el caparazón de la tortuga para crear la primera lira. Apolo se quejó a Maia de que su hijo había robado su ganado, pero Hermes ya había vuelto a las mantas en las que ella le había dejado haciéndose pasar por dormido, por lo que Maia rehusó creer las afirmaciones de Apolo. El mismo Zeus tuvo que intervenir afirmando haber visto los hechos, secundando a Apolo. Entonces Hermes empezó a tocar música en la lira que había inventado, y siendo Apolo un dios de la música,
se enamoró al instante del instrumento, y ofreció permitir el intercambio del ganado por la lira. De esta manera Apolo se convirtió en un gran maestro de la lira. En una ocasión, el dios Pan tuvo la audacia de comparar su música con la de Apolo, y de retar al dios de la cítara a una prueba de habilidad. Temolo, el dios montaña, fue elegido como árbitro. Pan sopló sus flautas, y con su rústica melodía dio gran satisfacción solamente a él mismo y a su ferviente seguidor, el rey Midas, que estaba presente. Entonces Apolo pulsó las cuerdas de su lira y Temolo rápidamente lo declaró vencedor. Todos, salvo Midas, estuvieron de acuerdo y éste disintió cuestionando la justicia del fallo. Apolo no quiso volver a sufrir tan depravado par de oídos, y hizo que sus orejas se le convirtieran en orejas de burro. Otro personaje que tuvo la osadía de desafiar musicalmente al dios Apolo fue Marsías, el sátiro que cometió el mayor error de su vida. Marsías había encontrado un aulos, flauta de 2 tubos, en el suelo, que había tirado la diosa Atenea tras inventarlo, porque hacía que sus mejillas se hinchasen. El concurso fue juzgado por las musas y después de que cada uno tocase, ambos eran considerados iguales, hasta que Apolo decretó que se tocara y cantase al mismo tiempo. Como él tocaba la lira, podía hacerlo, pero el aulos es un instrumento de viento. Marsías se vio derrotado, por lo tanto Apolo fue declarado vencedor. Como castigo, Apolo desolló vivo a Marsías en una cueva cerca de Calaená en Frigia, por su ibris, la arrogancia y orgullo desmedido, al atreverse a desafiar a un dios, y los dioses nunca perdonaban este tipo de ofensas. En ocasiones se manifestaba el lado más terrible y oscuro de Apolo, como dios portador de las plagas y de la venganza divina. En una ocasión, Apolo junto con su hermana Artemisa y de forma despiadada, asesinaron a los 7 hijos de la princesa Níobe, hija de Tántalo rey de Frigia, como castigo por jactarse de que su capacidad de procrear era mayor que la de su madre Leto. Níobe, una reina de Tebas y esposa de Anfión, alardeó de su superioridad sobre Leto porque había tenido 14 hijos, llamados los Nióbidas, 7 varones y 7 mujeres, mientras Leto había tenido solo 2. Apolo mató a sus hijos mientras estos practicaban atletismo, a pesar de sus súplicas, y Artemisa a sus hijas. Apolo y Artemisa usaron flechas envenenadas para acabar con ellos. Apolo tuvo un papel destacado en la Ilíada, aunque en un primer momento su padre Zeus pidió a sus hijos dioses que no interviniesen en la guerra de Troya. Estos terminaron participando divididos entre ambos bandos. Apolo y Afrodita convencieron a Ares que luchase del lado troyano, puesto que 2 de los hijos de Apolo, Héctor y Troilo, formaban parte de este bando. En el lado de los griegos participaban Atenea, Hefesto, Hera, Hermes y Poseidón. Apolo fue el responsable de guiar la flecha de Paris hasta el talón de Aquiles, matando así al gran héroe griego, al cual se le consideraba invencible. Apolo es descrito con frecuencia por Homero y Hesíodo como el tirador lejano, y sus flechas tenían tanto el don de curar enfermedades como de provocar plagas, y su poder era temido y respetado por griegos y romanos. El brillante dios Apolo era el líder de las 9 musas, divinidades inspiradoras de las artes, y cada una de ellas relacionada con diferentes ramas artísticas y del conocimiento. Hijas de Zeus, bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaran. Durante la época antigua prevaleció en todo el territorio de la Hélade la adoración de las 9 musas que son Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. De la palabra musa proviene la palabra música. Fueron de vital importancia para el desarrollo artístico en la antigua Grecia. Apolo tuvo romances con cada una de ellas, dejando tras de sí numerosos descendientes. Con Calíope, musa de la poesía, tuvo 2 hijos, el célebre Orfeo que cuando tocaba su lira las fieras se calmaban, y Yálemo cuyo significado es canto fúnebre. Además de sus musas, Apolo tuvo incontables relaciones con numerosas princesas y reinas de la época, tales como Casandra, hija de Écuba y Príamo, y hermanastra de Troilo. Apolo prometió a Casandra el don de la profecía solo para lograr seducirla, pero ella al enterarse de las impuras intenciones del dios le rechazó. También tuvo amoríos con ninfas tales como Calipso, hija del titán Atlas. La hermosa ninfa fue cortejada por Apolo, pero sin dejar descendencia. Luego de la titanomaquia, cuando los titanes fueron derrotados por los dioses olímpicos, estos castigaron a Calipso enviándola a la isla de Ogygia. Según Homero, Calipso enamoró a Odiseo, pero este volvió finalmente con Penélope. Tras permanecer en soledad, Calipso se dejó morir de pena. Los romanos adoptaron el culto a Apolo de los griegos con bastante posterioridad, absorbiendo de manera tardía la influencia cultural de las colonias helénicas,
que estaban ubicadas al sur de la península itálica, la Magna Grecia, construyéndose el primer templo de Apolo en Roma en el siglo V a.C., cuando el culto helénico llevaba ya cientos de años en vigor. Como dios genuinamente griego, Apolo no tenía equivalente directo en la mitología romana, aunque los poetas posteriores aludieron frecuentemente a él como Febo. Apolo fue adorado en todo el Imperio Romano, y en los territorios tradicionalmente celtas era considerado habitualmente un dios solar y de la curación. A menudo era equiparado con dioses celtas de características similares. El nombre Apolo permanece vigente, apareciendo a menudo en el arte, la ciencia y la literatura contemporáneos, donde su nombre o imagen es representado en nombres de personas, empresas, negocios, numerosos y diversos títulos artísticos y literarios, así como en proyectos científicos, como la NASA en el proyecto Apolo. Existe una leyenda acerca del gran colisionador de hadrones, emplazado entre Suiza y Francia en un lugar llamado Saint-Genès-Powilly, en la región de Ródano-Alpes. Muchos apuntan a que el lugar escogido no es casual, debido a que se cree que en la época romana existía en ese lugar un templo en honor a Apolo, con una puerta de entrada al inframundo. Estas fueron algunas de las muchas y variadas características, de las que hacía gala la brillante deidad de la profecía.